Buenas tardes, yo soy Johnny Carmona. Estamos en vivo desde el Facebook de la Universidad de la Comunicación en estas charlas creativas que estamos teniendo en esta sana distancia. Les agradezco mucho que se conecten con nosotros y hoy tenemos al director cinematográfico que además es socio fundador de Film Nation con nosotros, Homero Velázquez. Bienvenido. Gracias, Johnny. Un placer estar con ustedes. Te decía ahorita fuera del aire que es un gran honor para mí porque la UDEC siempre ha ocupado un lugar muy especial en mi corazón. Tuve la oportunidad de dar clases ahí, como lo he mencionado en varias ocasiones, y estamos aquí para platicar de este tema apasionante que tiene que ver con la creatividad y con el cine, y que además en la UDEC se ha cobrado una gran importancia, ¿no? Como carrera. Sí, afortunadamente, pues sí, tenemos la carrera de cine y año con año hemos crecido. Hay muchísimos eventos que tienen que ver con la industria cinematográfica en donde la universidad tiene que ver. De hecho, pues tenemos nuestro propio festival de cine que es Black Canvas. Entonces, sí, es un honor tenerte a ti y que podamos platicar en pues en este periodo tan, híjole, tan raro, De año tan... de encierro y Sí, pero de pandemia. que al mismo tiempo quizá tenemos la oportunidad, los que pues tenemos el privilegio, poder estar en reflexión, en esta reclusión, la podemos convertir en tiempo creativo, ¿no? Cuéntame un poco tú cómo lo estás llevando. Pues mira, qué bien que lo mencionas, porque en efecto creo que esta situación un poco extrema nos ha orillado y nos ha permitido también la oportunidad de descubrir nuevas formas de trabajo, incluso hasta de enlace, ¿no? Que ahora se ha vuelto tan importante el mundo cibernético. Incluso nosotros a nivel servicio a nuestros clientes y anunciantes que nos dan la confianza de su trabajo, pues también los hemos atendido de diferentes nuevas formas, con elementos que nos permitan no entrar en el riesgo de salir a la calle y de respetar el estar en casa. Y eso pues te obliga a buscar nuevas formas creativas de cómo resolver problemas o peticiones específicas de algunos clientes, ¿no? Exactamente, creo que hemos tenido un poco obligados, más bien mucho obligados, a resolver de manera creativa el cómo seguir siendo productivos, el cómo seguir los proyectos que afortunadamente siguen gestándose, que esta contingencia sanitaria no ha parado, pues seguir, ¿no? Que no Correcto. perdamos esa inercia, ese trabajo, ese tren creativo, ¿no? Así es, así es. Y de alguna forma tiene que ver con el tema que nos ocupa el día de hoy, porque al hablar de la creatividad en la aplicación durante un proceso de dirección de un largometraje, es un poco lo mismo, ¿no? Te ves obligado a resolver problemas que se van presentando. No obstante, bien decía Alfred Hitchcock que el trabajo se hacía en la mesa, en la preproducción. Decía él que para él filmar era un mero trámite, ¿no? Que todo el trabajo previo era lo que importaba. A pesar de ello, pues uno se enfrenta ya en la locación, ya in situ, a diferentes problemas que tiene uno que verse obligado de formas creativas a resolverlo, a veces por presión de tiempo o por situaciones particulares, a veces hasta climatológicas, ¿no? O sea, el simple hecho de que te llueva durante un rodaje de un largometraje, pues no es lo mismo que filmar un comercial. Yo creo que la estructura creativa que tenemos quienes nos dedicamos de origen a la publicidad es una gran escuela. Baste el ejemplo contundente del negro González Iñárritu, cuya formación publicitaria le dio muchas bases de visualización y de planteamiento cinematográfico ya para todo lo que ha sido su gran éxito como director de largometrajes. Creo que quienes hemos tenido la fortuna de tener esta escuela nos obliga, pues como prueba de ácido, si tenemos que contar una historia en 20 segundos o en 30 segundos, pues imagínate qué agasajo tener 2 horas para hacerlo, ¿no? Entonces, esa formación, primero que nada, de semiótica, de comunicación, pues siempre es una plataforma maravillosa para llevarla a este otro extremo, ¿no? En el caso particular
que a mí me precede. Yo comencé como redactor publicitario y en esa parte, digamos, de guión, pues también hay una estructura mental que ayuda muchísimo a llevar a cabo una narrativa o una forma de contar una historia. Siempre he dicho que eso somos, seguimos siendo narradores de historias, ¿no? O sea, nuestro objetivo es contar historias y lo hacemos de la mejor manera. Hay diferentes técnicas y recursos de los que uno se hace en el camino, pero creo que repito, la formación publicitaria es una escuela maravillosa. Yo tuve la gran fortuna de tener dos grandes escuelas, una de ellas la de Bill Bernbach en DDB, donde tuve la fortuna de poder hacer campañas para una marca tan retadora y al mismo tiempo tan permisiva en el aspecto creativo que es Volkswagen. Mm. Y después, en otra época, mi alma mater y de aprendizaje muy profundo fue Leo Burnett. Y esas dos grandes, bueno, la filosofía de Burnett por sí misma tiene todo un aprendizaje. Esas dos grandes escuelas, repito, para mí fueron una formación muy, muy profunda en cuanto a cómo ver precisamente eso, la narración de historias. En términos, digamos, ya cinematográficos, hay 4 estructuras fundamentales para contar una historia, ¿no? La narrativa abierta, que es en la que todo el mundo está enterado de lo que sucede, de los eventos que suceden. Con todo el mundo me refiero a los personajes de la historia y el público espectador. La segunda forma narrativa que nos ayuda a contar una historia es la historia oculta. La narrativa oculta es en donde nadie está enterado, y ese es un recurso a veces que los directores nos guardamos justamente para de pronto ir soltando información, porque todo está en qué tanto vas informando y qué tanto vas diciendo en una historia, en una novela, en un cuento, de lo que se trate. Y en ella, pues es información que va uno guardando y que nadie, ni el espectador, ni los personajes de la historia están informados. Y luego está la otra narrativa que se divide en dos, que es la narrativa semioculta, en donde le das la información al público y no a un personaje o no a unos de los personajes. De esta forma, haces cómplice al público, porque el público se siente, digamos, privilegiado de saber algo que la gente de Que la no, historia no conoce. algún Y personaje no sabe. algún personaje no sabe. Incluso ahí viene la reacción de no hagas tal cosa. ¿Por qué? Pues porque tú como público sabes algo Ya que los demás sabes. no saben. Y a la inversa está cuando uno de los personajes sí cuenta con información y el público no. Y este personaje eventualmente nos sorprende con alguna reacción. Acabo de ver una película muy buena en donde está siempre todo este juego muy interesante con Helen Mirren y Ian McKellen, que se llama The Big Liar, el gran mentiroso, en donde juegan muchísimo con todas estas estructuras narrativas y en donde pues, una trama se vuelve interesante, ¿no? El plot narrativo es todo la columna vertebral, el guión es el que manda y nosotros como, repito, como narradores, pues estamos al servicio de ese cuento, de esa historia. Pues hacemos nuestro mejor trabajo en cuanto a la forma y la estructura de volver interesante una historia y de volverla atractiva y no pues, una pieza más de pantalla que se vuelva aburrida, ¿no? Nuestro objetivo Claro. es luchar contra el aburrimiento y luchar contra los lugares comunes, ¿no? Oye, yo ahorita con toda esta información me hiciste viajar en el tiempo porque pues tampoco nací ayer, entonces me considero afortunado en haber visto Calva nos efectivamente. delata, mi Sí, querido. me considero afortunado de haber presenciado en tiempo real el florecimiento del negro Iñárritu en la publicidad, porque pues me tocó Canal 5, el Banco Vital y todas estas cosas. Yo quisiera preguntarte algo que a mí me parece que está sucediendo hoy
o que quizás simplemente es un efecto de que ya no tengo 20 ni 30, pero ¿no consideras que hubo un momento en los 90, sobre todo, cuando el Negro Iñárritu y toda esta generación, en donde las marcas comunes y corrientes en tele abierta, porque ojo, no había internet, no había redes sociales, no había historias de Instagram, no había nada, o sea, tú veías la tele y punto, se arriesgaban y presentaban piezas como Frutástica, como Vital, como el Canal 5, como muchas cosas que yo te puedo contar de comerciales que me marcaron la vida en los 90 y que desafortunadamente hoy, traspolado al mismo rubro, o sea, tele abierta, medio masivo, ATL y demás, no existe. Yo no he visto una pieza emblemática. O sea, sí hay Totalmente de Cannes acuerdo. y hay muchos premios y demás, pero yo todas esas cosas que veo, yo no las veo a nivel calle. Cuéntame un poquito Totalmente de de eso. acuerdo. Y es álgido el punto que tocas, al mismo tiempo triste, pero muy real y muy cierto, no podemos negarlo. Es totalmente cierto, te asiste la razón. Yo creo que fue una época en la que, simbolizado en este ejemplo que acabas de dar por el Negro González Iñárritu y Raúl Olvera, en Z, rompieron paradigmas de muchas formas, ¿no? Primero, el negro Iñárritu lo hizo en W con Martín Hernández y haciendo narrativas, precisamente en este caso de otro reto maravilloso que es el radio y el jugar con el sonido, en donde aquellas grandes historias como el guajolote asesino y todas estas campañas y estas historias maravillosas. Y luego lo llevó a la parte publicitaria, muy bien llevado, por cierto, y pareciera ser que su objetivo permanente, y que yo celebro y siempre he admirado, es eso, el romper paradigmas, el romper estructuras. Cosa que se ha relajado a un grado extremo, contestando tu pregunta, concuerdo contigo, yo creo que la misma tecnología nos ha hecho perezosos, y digo nos porque nos tenemos que incluir todos, pero las nuevas generaciones, y no quisiera sonar clichésoso en el sentido de que esté yo acusando a ninguna generación en particular, pero los millennials, no es cierto, no se trata de eso, no, yo creo que la misma tecnología nos ha hecho perezosos, y repito, el hecho de tener tan al alcance, tan a la mano las herramientas, dejó de provocarnos retos. Yo creo que en ese momento de los 90, como bien mencionas, la creatividad en México, y también hay muchos otros grandes creativos, ¿no? Mi amigo Raúl Cardós, que es un gran símbolo de un buen creativo profesional que lleva a cabo ideas memorables que trascienden. Escuela de Leo Burnett, por cierto, en donde aprendimos, quienes estuvimos en nuestro querido Leo Burnett, cómo crear the big idea, le llamábamos en ese entonces, la gran idea detrás de una campaña o de un mensaje, es la que trasciende. La ejecución por sí misma puede ser memorable, pero detrás de ello tiene que haber un concepto, un mensaje, que es lo que trasciende. Y en ideas como las que mencionaste de González Iñárritu, que rompían esquemas, estaba eso, había una idea que rompía con las campañas de Vital, la ahora extinto Vital, que es HSBC, pero Sí, exacto. en su Para la audiencia momento que nos ve, sí, el Banco Vital es ahora HSBC. es correcto. Evolucionó a tal, pero en ese momento esas campañas son las que realmente dejaban huella. Y campañas, no es coincidencia que haya mencionado yo a Volkswagen, pero la campaña de Raúl que hizo para Jetta, de todo el mundo tiene un Jetta al menos en la cabeza, son eso, son esas ideas que trascienden y que precisamente no pertenecían al mundo de los lugares comunes. Y sacaban tantito la mano en el espectro de este mundo de comunicación que hoy nos avasalla, para volverse memorables. Y es lo mismo pasa con un largometraje, las películas hacen eso, ¿no? Las películas que realmente yo tengo un amigo maestro de cine allá en el New York Film Academy que nos decía que las verdaderas buenas películas comenzaban cuando inician los créditos finales, porque realmente son las que te dejan girando, Sí, claro. te dejan pensando y te dejan platicando de algo en la cena después de la película o en el camino a casa. Las que no trascienden, pues se acaban cuando empiezan los títulos, ¿no? No te dejan nada. Claro. Y
y no logran lo que también la publicidad tiene como reto, que es respetar la inteligencia del público y dejarlos pensando, ¿no? La famosa ley del estímulo-respuesta aplica aquí muy bien, que es el hecho de que en un ejercicio muy fácil que todos podemos hacer, cuando ves la televisión o abres una revista o vas en la calle viendo anuncios exteriores, te vas a dar cuenta que 9 de cada 10 mensajes son respuestas. Si bien nos va una, es un estímulo. ¿Por qué? Porque ya está masticado, todo el mundo habla de sí mismo bien. Es muy raro que una marca hable mal de sí mismo, todos dicen el más rápido, el mejor, el número uno. Y pocas son las que realmente dejan que el público, los espectadores, deduzcamos lo que ellos nos quieren decir. En una frase yo siempre he dicho, en la filosofía traducida a la publicidad, yo siempre he dicho que es, no me digas que eres simpático, mejor hazme reír y yo voy a decir que eres simpático. Entonces, eso es lo que nos ha estado pasando. Por eso, contestando tu pregunta en breve, sí, no tenemos los mismos estímulos publicitarios o de mensajes hoy que los que tuvimos en un momento pasado. Y no es nostalgia, es No, no, simple no. realidad, es simple Porque, por realidad. ejemplo, aquí quien nos está viendo, Salvador Canalizo Corral, dice, el medio evoluciona. No sé si necesariamente esto es una evolución, pero bueno, él también se acuerda de su alcancía de camioncito de Vital. Eh, yo sí creo que las marcas hoy les da mucha pereza arriesgar y hoy mientras digas, como bien nos estás acotando, ¿no? El mejor limpiador, el más rápido, pero además ni siquiera hay, yo me acuerdo también otra cosa que ando muy, porque yo justo estoy dando una clase sobre análisis publicitario, me hace falta todo este surrealismo noventero, esta, ¿no? O sea, el día que tuve a Olabuenaga frente a mí, yo le dije, yo en la universidad me volaste la cabeza con lo que hacías con Palacio, o sea, el ángel, la flecha, o sea, cosas que obvio no son reales, pues, pero pues tampoco lo que hace Palacio hoy es real, pero me parece muy aburrido, o sea, que ponga puros suecos y digan diversidad, dices, No, y aparte, mencionaste otro gran referente que es Ana María Buenaga, a quien le mando un gran saludo. Saludos a Salvador Canalizo, gracias por escribir. El ejemplo que pones de Ana María es exactamente el indicado para hablar de la semiótica de la comunicación y hablando de los simbolismos, estos que mencionaste tú de Cupido y de la mujer que llora y veías una mujer sumergida en agua y todos estos simbolismos que en ese momento, por estrategia de comunicación, la marca estaba dirigiéndose hacia las mujeres, una estrategia, por cierto, muy acertada desde mi punto de vista, pero tocaste el punto medular, estas imágenes que todavía hoy tú recuerdas como la flecha de Cupido o como yo ahorita acabo de recordar, la de los zapatos, ¿no? ujú, Simplemente la de los zapatos de las mujeres. Precisamente hacían eso, utilizaban la creatividad o elementos creativos para volverse memorables, para transmitir un mensaje. No es el elemento por el elemento, o por la flecha, o Cupido por Cupido, no, es lo que se trataba de decir detrás. Ana María, que también es otra discípula de la filosofía burnetiana, de Leo Burnett, precisamente también defiende esa parte de la vigaidía y no es casualidad el éxito que Ana María ha tenido en la publicidad y ya después en su agencia con la Buenaga Chemistry, hizo también otras grandes ideas maravillosas. No es coincidencia, repito, que todas estas sean y te vengan a ti a la mente precisamente porque la verdad son las que marcan huella y las que utilizan precisamente estos elementos que no son gratuitos, son buscados, tampoco son fáciles de encontrar. Ninguna de estos ejemplos van a ser ocurrencias. Todas son realmente pensamientos muy estructurados, muy profundos para encontrar el corazón de una marca. Y sí, el último punto que mencionaste, concuerdo contigo, ya no hay tantos anunciantes, clientes atrevidos. La mitad de estos logros es reconocible al anunciante que se atrevió a confiar en un creativo o en una agencia para hacer este tipo de acercamientos en un mensaje publicitario.
Repito, yo ahora que he estado teniendo la oportunidad de dar el brinco a lo que es contar una historia en un largometraje, el año pasado se estrenó una película que tuve la fortuna de codirigir con mi amigo Fernando Calife, que es 108 costuras. Me encontré con ese reto, ¿no? Con el reto de tratar de transmitir o de llegar a los corazones, a la sensibilidad, a la emoción del público a través de la narrativa, de este uso de la semiótica, de los elementos simbólicos de una historia, de un mensaje, en este caso, pues como es la historia de dos amigos que crecen juntos y llegan buscan llegar a su sueño de volverse peloteros de las grandes ligas. En esa historia que aparentemente suena tan sencilla, pues hay toda una narrativa y una serie de retos para contar en 2 horas de historia, que se asemeja mucho en ese sentido a los retos que uno tiene a vender un producto en 30 segundos o una imagen en 30 segundos, ¿no? Sí se ha modificado muchísimo la estructura y sí se han modificado también muchísimo las exigencias, porque ahora el mundo de la inmediatez, del Instagram, del Facebook, de las redes, también no nos obliga, digamos, de alguna forma, por parte de los mismos clientes, a vencer ciertos retos que antes sí teníamos. Entonces, yo creo que es todo, contestándole a Salvador Canalizo, pues sí evoluciona, en efecto, todo evoluciona, pero lo que no debería evolucionar es el pensamiento profundo, el pensamiento estratégico y pues el que las ideas se vuelvan memorables en beneficio de una marca, ¿no? Porque hay muchas veces que una idea se vuelve memorable, pero no te acuerdas quién la firmaba, ¿no? Eso también es cierto. Entonces Caso, por ejemplo, ahorita me viene a la cabeza un yogurt que tuve que investigar que era un yogurt. La cosa está que está por toda la ciudad que se llama Bad Mood, que dices, ajá, pero y luego, yo creo que, digo, está hecho para mi amor, déjame trabajar, porfa. Está hecho para centennials, ¿no? Pero sí. a mí me dio tanta curiosidad que dije, bueno, voy a ver qué es. Y bueno, es un yogur de Alpura, pero creo que no está lo suficienmente bien aterrizado. Mételo a cuadro, es parte de la narrativa, mira qué belleza. Rufina, saluda, mi amor, saluda. Es un amor. Y Te felicito. rescatada y Habla bien todo. de una persona cuando ama a los animales. Yo también tengo un pug y son una adoración. No, acá son tres, pero esta es la bebé. Pero bueno. Muy bien, Johnny. Y digo, quizá está bien dejar el misterio, quizá está bien, pero como dices, la narrativa tiene que estar redonda, porque si no, o sea, en ningún momento dice que es un yogur, en ningún momento. Me Ya. impresiona que Alpura, ya ves que luego hay mucho ego de marcas, que cómo no va a salir mi logo. O sea, y no hay un solo logo de Alpura, entonces digo, Mira, pero cuéntame. puede haber, y es respetable, una estrategia premeditada de búsqueda en cuanto a precisamente sembrar la duda. Y si es premeditado, está bien, si es rebuscado. Sin embargo, hay que evaluar también qué tanto es el hecho de que trascienda una idea y no la marca. Yo siempre he pensado que las ideas tienen que estar al servicio de una marca, tienen que estar construyendo la imagen de una marca todo el tiempo. Y hay que privilegiar eso, hay que darle un sentido al hecho de que todo lo que hagamos tenga el objetivo principal de transmitir un mensaje, ya sea un beneficio del producto o un atributo, en fin, de lo que se trate la estrategia, yo creo que la idea se tiene que traducir en eso. Y a veces los egos nos hacen pisotear un poco ese objetivo y tratar de ganar un premio. Es algo que hace poco leía yo de dos compañeros, colegas, que hablaban precisamente de los premios, ¿no? Ganar un León en Cannes o un Clio, pues sí, siempre es una palmada en la espalda maravillosa a nuestros egos, pero si esas campañas no venden, pues no sirven de nada, el premio es un mero adorno. Yo creo que premios como los EFIs, que tienen otra estructura de premiación en base a resultados y en base a objetivos, pues son los que hablan realmente de cuando un creativo trabajó en base a una estrategia y a un objetivo que es la marca.
repito, la marca es quien manda, la marca es la que tiene que salir beneficiada de ello, y no el ego, y no el creativo, y no el premio, ¿no? Pero Porque vamos. justo no se está haciendo arte, porque por aquí había alguien que decía amparte, en que Juanma decía amparte. No, no se está haciendo arte, y creo que también esa es una de las cosas que creo que por un lado la escuela del negro funcionó, pero también por otro ya que dejó un vicio un poco como de el camino natural de ser cineasta exitoso es empezar siendo publicista y todo el mundo quiere ir hacia allá. Y creo que la publicidad no es arte, la publicidad, como dices, está al servicio de la marca y listo. Entonces no cabría en decir amparte porque no estamos vendiendo algo como si fuera arte, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que son dos territorios totalmente diferentes. Que tú veas el laberinto del fauno, no significa que eso vaya a funcionar más que ahí, en ese territorio que es maravilloso, en donde hablando del arte y de la dirección de cuadro y toda la estética, pues es eso, tiene un objetivo que cumplir en esa historia. Son dos territorios. El otro es un territorio que, aunque use la estética como una herramienta para enamorar visualmente, los comerciales que filmaban a María de Palacio de Hierro eran precisamente eso, eran perfectos estéticamente, ¿no? Norman era el director de esos comerciales, dejó también un sello particular de cómo filmar y cómo embellecer ese mensaje. Pero sí, el arte es otra cosa. Es como si yo pretendiera defender algún territorio estético escrito con poesía, cuando lo que estoy haciendo es un texto publicitario. Son dos mundos diferentes, ¿no? El hecho de que yo me gustara escribir algún poema no tiene nada que ver con el escribir un texto publicitario que tiene objetivos, que tiene otra estructura mental incluso. Exactamente, o sea, tiene que ser bien. Y retomando esto, creo que me quedo con lo que acabas de decir. Una cosa es que no se haga arte y otra cosa es que de alguna manera cierta estética artística sí inspire y nutre la pieza publicitaria. Correcto, correcto. Ese es, digamos, un buen resumen. Totalmente de acuerdo. Pero que me encanta, que se debería, vuelvo a repetir, sonando todos los 40 años que tengo, debería de retomarse, porque se está haciendo cosas como muy, como dices, creo que incluso cosas inmediatas en una Instant Story puede ser muy atractiva y muy interesante. O sea, no. Totalmente. Yo creo que hay que usar los medios como tales. El medio realmente solo es un formato y cada uno te presenta ventajas y desventajas, unas por tiempo, otras por formato, y hay que sacarle provecho al medio. El medio no es el mensaje por sí mismo, el medio es solo un canal que debemos utilizar para transmitir algo, pero de ello a que nos olvidemos por completo de la estructura de comunicación, pues va en contra de todo lo que aprendemos en las universidades, ¿no? La UDEC, que es un gran centro de aprendizaje, lo puede decir, y de ahí es toda la estructura que aprendemos pues, como buenos comunicólogos, ¿no? Exacto. Ahora, centrándonos un poco más en tu casa productora, ¿no? Cuéntanos un poco de lo que estás haciendo ahorita específicamente. ¿Qué proyecto estás trabajando? Mira, curiosamente estamos trabajando para una marca de seguros de gastos médicos mayores que precisamente nos planteó el reto pues de no filmar. Estábamos a punto de filmar, ya está con un avance considerable, y de pronto el COVID-19 nos obligó a resolverlo de otras formas. Ok. Estamos creando una campaña directa para un público muy específico que precisamente nos planteó un reto diferente de cómo abordarlo sin la necesidad de filmarlo hasta que no tuviéramos una mejor Panorama. información respecto a cuándo vamos a poder salir. Porque aun cuando las casas productoras tuvimos y tenemos un protocolo de seguridad para filmar en estos casos, pues no, de todas maneras corres un riesgo, ¿no? O sea, de filmar con tapabocas y con la estructura que el catering, todo el mundo esté cubierto y con guantes y con gel en el set y con gel en los baños y en el camper y en todos lados, con todos estos protocolos, tener un doctor en el set que esté
Monitoreando todo el tiempo. Viendo la temperatura de todos, en fin, a pesar de esos protocolos muy, muy, muy rigurosos que seguimos, pues no deja de ser un riesgo el estar filmando en estos días, Claro. más ahorita que acabamos de pasar a la fase 3. Entonces, como te decía al principio, pues sí, se presentan retos de cómo seguir trabajando en lo que hacemos, que es pues, la producción audiovisual, con esta limitante mayúscula que es pues no salir, ¿verdad? Claro que se ha venido a menos de la mitad lo que son las filmaciones. Sin ir más lejos, en Los Ángeles todo Hollywood está paralizado y no tienen ninguna actividad, y hablando de lo que son los largos, pero así los comerciales, que son pues, lo que más se filma todos los días, ¿no? Porque esos sí no paran. Entonces, las casas productoras ahorita pues sí nos hemos visto verdaderamente afectadas, como muchos negocios, como muchas categorías, no somos Claro. los únicos, sin duda. Y estamos viendo maneras de cómo resolverle a los clientes un problema durante este periodo que esperamos no sea tan largo, pero por lo que se ve, sí vamos todavía un rato más. Un ratito más. Oye, yo tengo otra pregunta porque he tenido la fortuna de estar en filmaciones publicitarias en distintos roles, pero siempre he visto una cosa que me parece complicada, sobre todo para, pues, para el director o para la casa productora. Entonces me gustaría saber cómo lidias con eso. Porque cuando tú estás haciendo un largo que es tuyo, pues tú eres dueño de tu idea y tú estás, ¿no? Con tu equipo trabajando y demás. Pero no sé, ahí sí, infórmame, ¿en qué momento se volvió este vicio? Porque creo que es un vicio, que el cliente esté sentado en la locación con un monitor, viendo cada una de las tomas que haces. Eso, yo nunca he sido director, pero a mí me parece que es un dolor de ya sabes qué. Entonces, cuéntame cómo lidias con eso. Bueno, yo creo que sí, esa es una historia realmente vieja, esa sí no es nueva. Desde los 80s que yo empecé de redactor precisamente en DDB y en las grandes agencias, era una especie pues ya es un formato establecido que el cliente, que en ese sentido pues es el dueño del proyecto porque es quien financia pues la producción, la marca es quien lo financia, pero es a través de un cliente que Sí, sí, normalmente sí, un está gerente de producto, un algo, exactamente, está ¿no? personalizado por alguien de mercadotecnia o de publicidad, del área de publicidad de una compañía, y que es quien a última instancia tiene la última aprobación de decir si le gusta o no le gusta, si está de acuerdo a lo que se le presentó en un storyboard, más allá de que si le gusta o no le gusta, porque en teoría pues ya está aprobado un storyboard y una idea, y esa es la que hay que respetar y es la que hay que privilegiar. Repito, ahí sí está al servicio de... Pueden surgir ajustes durante el rodaje y todo, pero sí, el que se le provea de un monitor, como lo mencionabas tú, y vaya él viendo el avance de la producción. Antes incluso los monitores eran en blanco y negro y se veía incluso el Finder de la cámara de cine, cuando todavía filmábamos en 16 y en 35 milímetros. Ahora pues estás viendo algo bastante cercano, sin la Sí, corrección sí. de color, pero en un monitor HD que pues les permite ver hasta los barros y espinillas de los modelos. Sí. Y normalmente ahí es donde el cliente dice, oye, no me gusta cómo sonrió, no me gusta cómo lo dijo, pues se hace otra toma y se hacen 15 más o las que sean necesarias, ¿no? Yo siempre he pensado que cuando tienes que filmar toma 15, te tienes que dedicar a otra cosa, porque quiere decir que si en 15 tomas no te sale, algo está pasando, ya Pero sea, sucede, Homero, bueno, sucede. sucede muy a Mira, menudo. te voy a contar una anécdota específica. Teníamos un restaurante en una calle que se puso de moda y todo el mundo quería hacer filmaciones todo el tiempo. Entonces llegó marca de agua, comercial de mujeres diversas. Entonces a nosotros nos tocó la fachada del lugar y pasaba una señora senecta cantando la canción que iba a cantar todo el mundo en el comercial. Era un paseíto que además ya en la toma final, en el comercial lo vi porque ya yo tenía morbo de ver cómo había quedado eso. La señora, no te miento, son 5 segundos de señora caminando con sus audífonos y demás. No te miento, como 10 veces la hicieron pasar y pasar
y pasa, y otra vez, y suelta el playback, yo decía, ¿cuántas veces van a hacer pasar a esta señora, por favor, para que camine nada más cantando la canción? O sea, ¿cuántas emociones te puede dar diferentes una señora cantando una canción de dominio público, ¿no? Para que la filmes 10 veces. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo también una anécdota. Hay los dos extremos, ¿no? Simón Bros, gran director, Tremendo. es muy famoso porque él es muy cumplidor de los horarios y de cuando él tiene la toma, ya la tiene. Y por ahí corre una anécdota, que platican mucho en el medio, que un día dejó a su asistente de dirección y le dijo al cliente, mira, yo ya tengo la toma, si tú quieres seguir filmando, ahí te dejo la cámara, ahí está el pietaje, y te dejo a mi asistente para que tú sigas filmando. Yo ya la tengo y es la toma que voy a editar. Ya sé cuál es y es la toma 2. ¿No? Y bueno, si se quedaron a hacer toma 35, pues ya habrá 37 tomas que es pietaje tirado a la basura. Claro. Ese es un profesional que sabe lo que está haciendo y que sabe lo que está buscando y sabe lo que necesita. Los directores somos también editores desde la mente porque sabemos desde dónde hasta dónde necesitamos la toma y sabemos si ya la tenemos o no. Si después de eso el modelo volteó o pajareó o eso, no importa porque ya sabemos hasta dónde vamos a cortar y sabemos cuándo tenemos o cuándo todavía no tenemos la toma. Y el otro extremo es un comercial, en este caso no voy a nombrar al director por respeto, pero eran las Yo no te 5 dije de el la agua. mañana, filmábamos con José José, todavía en vida, una campaña para la Comer, de la serie de Vas al Súper o a la Comer, y La de el pide un pobre aplauso José, para el amor. pido un aplauso para el amor, tal cual, qué bueno que la recuerdas. Y la escena era él llegando a cajas, la cajera lo reconocía y ella le empezaba a cantar, pide un aplauso para el amor. Pobre José José, lo tuvieron que ir a despertar como 5 veces al camper porque pues, eran las 5 de la mañana y seguíamos haciendo tomas. Cuando la toma buena fue la que filmamos a las 11 de la noche. Claro. Entonces, son las dos diferentes Incluso exageraciones. te sale ya desgastado el hombre a las 5 de la mañana. Él una dama, ¿eh? Él una dama, siempre correcto, nunca se quejó y con todo y que ya para entonces tenía su voz desgastada, a él no lo hicimos cantar evidentemente para entonces, él solo era personaje de la historia, pero vamos, son las dos exageraciones. El hecho de... Oye, ¿qué más hiciste con la Comer? Vas al Súper a la Comer fue una campaña que tuve la fortuna de trabajar en Augusto Elías, en publicidad de Augusto Yeah. Elías. O sea, el Este, inicio de todo eso. Sí, el lanzamiento de la campaña en el 2004, lleva ya muchos años esa campaña al aire. Me tocaron hacer varios Julios regalados, por supuesto, con la consiguiente tristeza de mi familia que me dejaba de ver por meses, porque te absorbía a tal grado la campaña que fines de semana y semanas enteras eran de encierro total para hacer esas campañas. Muy divertido, muy educativo. El retail siempre ha sido un reto muy grande, pero al mismo tiempo muy desgastante. Y sí, Y es bueno, una campaña que regresando había que sacar trillones de piezas porque era el descuento de shampoo, el descuento de todo. todo el oferteo era, y eso solo en televisión, luego venían los 85 spots de radio y en fin, era muy desgastante, muy divertido, repito, muy laborioso, muy educativo, pero sí, desgasta muchísimo un trabajo de esa naturaleza. Sí, fíjate que hablando, me gusta mucho esta parte donde dices que cuando uno sabe que tienes la toma, la tienes. Y me hiciste pensar en una tonterita que grabó una vez Robert Rodríguez que se llama 10 Minutes Film School. No sé si lo has visto. Claro que sí, sí. A mí lo que me impresionó es él diciendo, cuando no tienes dinero para una locación y te dieron una hora de locación, tú no te puedes dar el lujo de perder el tiempo cuando llegas a la locación. Es Entonces, correcto. me acuerdo que el ejemplo específico es esta escena de baile del inicio de Planet Terror, cuando la chava todavía tiene 2 piernas. Y dice, lo que hicimos fue ensayar en la casa, yo filmaba y yo decía, esta toma o esta serie de movimientos son las que me funcionan. Lo seleccionaron, lo preseleccionaron y cuando llegaron al bar, solo grabaron lo que él ya sabía que le servía. Ahí tienes a un gran editor mental.
Cuando Sí, ya tienes la edición en tu mente, sabes qué necesitas y qué no necesitas. A mí me pasó una ocasión una tragedia, tragedia me refiero de producción, durante una filmación de un comercial de carta blanca que filmábamos en Monterrey. Se descompuso la planta y durante 8 horas estuvimos sin filmar durante las horas que teníamos que filmar. Así que tuvimos que hacer rap a una hora en la que todavía no teníamos ni la cuarta parte del comercial filmado y yo me llevé de tarea para filmar todo lo que no se había filmado para filmar al día siguiente. Por fortuna eran 5 días de rodaje y todas esas escenas en corto las tuvimos que recrear en foro. Todo lo que no se filmó en una locación abierta, en un bar, concretamente era un bar. Entonces nos tuvimos que llevar mesas de bar, iluminación, todo el asunto para recrear el bar claro. en corto dentro de un foro. Y son las soluciones que tienen que resolver de forma creativa ante un problema. El ejemplo de Robert Rodríguez que pones es impecable porque precisamente, bueno, Spielberg decía cuando terminó de filmar Los Cazadores del Arca Perdida, Mm, que el money shot realmente respondía a qué tan abierta quieres la toma. Es decir, cuando al final ves este galerón lleno de arcas interminables, tal vez mucho resuelto en post, pero que te deja boquiabierto por todas las arcas que están en este galerón inmenso, se hizo famosa aquella frase de, pues la toma es tan cara dependiendo de qué tan abierta la quieres, claro. porque entonces ahí es donde tú como director tienes a veces que resolver o por poco presupuesto o porque tienes que resolver un problema como el de Robert Rodríguez, como el que sucedió a nosotros con Carta Blanca, eh, eh, en un espacio más cerrado o sin desaforar hasta cierto límite para resolver un problema. El punto y el reto está en que no se note que hubo un problema y que tú lo veas al aire y que lo sientas como algo que estaba planeado y que algo que estuvo resuelto bien y que no se note un parche o que no se note un error. Ese es el reto, porque de otra forma, pues, como decimos nosotros, enseñan los calzones y se nota cuando hubo un problema y estás resolviendo de forma equivocada, con la ruta equivocada, un problema de ese tipo. Repito, ya sea No, por presupuesto o por tiempo, como el caso de Robert, ¿no? no, 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 pero de veras qué inspirador resulta el escuchar esta parte de cómo resolver, porque incluso la gente que nos ve, que no necesariamente tiene una casa productora o se dedica al cine, pero sí puede hacer cosas con su tarea, con su historia de Instagram, o sea, la magia de la edición, la magia de tener este aterrizar y decir, pues sí, se vale que todos hagamos storyboards de cosas, ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo que ese día, cuando yo grité It's a Rap, mi director de fotografía, amigo mío de muchos años y mi director de fotografía de cabecera, que es Eduardo Tato Flores, estaba conmigo, él detrás de la cámara, en una Panther, con una grúa inmensa que teníamos en locación, y cuando oyó que grité rap, me volteó a ver con cara de enloqueció el director. Lo que pasa es que yo ya tenía en mente cómo resolverlo al día siguiente, porque lo que sí no podíamos hacer es seguir filmando, porque teníamos que mandar a dormir al crew, que si no Claro. íbamos a tronar para el día siguiente, y teníamos que resolverlo. El reto era resolver de la mejor forma un problema que se nos había presentado por un problema de la planta en la que no había manera de filmar. Entonces, pues, con 8 horas, 10 horas de retraso, no te puedes dar el lujo de continuar hasta las 5 de la mañana del día siguiente, cuando tu llamado del día siguiente es a las 7 de la mañana. Entonces, no puedes mandar 2 horas a dormir al crew y teníamos que resolverlo de esa forma. Entonces, todo el mundo que no sabía qué estaba pasando volteó a Sí. ver como diciendo, ¿cómo que rap si no hemos filmado ni la cuarta parte del comercial? Homero Entonces, enloqueció. sí, enloqueció el director. Y es lo que hizo Robert Rodríguez. Ya tienes que tener en la edición en tu mente qué necesitas, cómo lo necesitas y sobre cuántos segundos estás bordando en cada escena, ¿no? Volvemos a la narrativa. La narrativa es cómo resuelves el storytelling. Y el storytelling va en todos sentidos. El storytelling se aplica en un Instagram, en un Facebook, en un banner o en una película de 2 horas. O sea, el storytelling lo es todo. Que afortunadamente, y ahí sí creo que con toda nuestra nostalgia del surrealismo de los 90, eso de alguna manera no se ha perdido hoy. O sea, de alguna manera sigue habiendo estas ganas.
tanto de las marcas como de las productoras, como del consumidor, de tener historias que contar, de buscar, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y ahí estriba el hecho de la estructura que hablábamos al principio, ¿no? El guión lo es todo. En el caso de una película, pues es el guión, el storyboard o el storyline de un comercial o de un mensaje, pues es la guía y es la columna vertebral de lo que tenemos que decir, ¿no? ¿Qué elementos debería de tener un guión creativo, un guión interesante, un guión que valga la pena ser filmado? Yo creo que principalmente el hecho está en que la historia tenga un interés que se identifique con cierto grupo de público, ¿no? Yo en lo personal no soy fan de las historias de terror, el género del horror no es un género que me haga muy feliz. Mm, Eh, Sin embargo, reconozco que pues es el que más fácil o más a la mano tiene elementos para sorprenderte, como que te brinque el gato de atrás de tu closet, ¿no? sí, claro. Y en el momento en el que te haces brincar, pues es casi como que ya me la sé, ya sé que ahí viene el brinco, ya sé que es un poco el anticiparte. Yo creo que, y lo pongo de ejemplo porque lo que hace todos los demás géneros que no son de terror o de horror, es eso, es irte sorprendiendo. Los famosos plot points en una estructura de guión son precisamente eso, cuando hay un giro en la historia, cuando hay algo que te sorprende y cuando hay algo que no te esperabas y cuando el narrador, en este caso el director, estructura la historia de tal forma que no necesariamente te la cuenta de forma lineal, porque si yo te cuento el chiste de forma lineal, ya no te sorprendo al final con algo que no dije o que sí Mm, dije y hago referencia al final para sorprenderte y te hacerte reír, en el caso del humor, ¿no? En el caso de una historia o de un largometraje, esta estructura en este lapso de línea de tiempo de 2 horas es ir viendo qué piezas de información te voy dando para que la historia empiece a armarse como un rompecabezas y irte dando ciertas piezas que solo te ayuden como información a que tú armes la historia, porque de todas maneras no podemos evitar que el público se anticipe y diga, ah, ya sé, el asesino es fulano de tal, y resulta que no. Entonces, yo creo que el principal elemento que tiene que tener una historia es un buen guión, una buena estructura, una buena narrativa, y por supuesto la historia por sí misma, pues que se vuelva interesante, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que una historia como Revenant, de un tipo que le matan a su hijo en la montaña, se vuelva interesante, si no es contada como nos la contó Alejandro González Iñárritu, mm, con un magistral actor como es DiCaprio? La historia por sí misma puede ser muy simple. Él lo que busca es venganza porque le matan a su hijo. Muy bien, esa es la historia. Pero la claro. forma en cómo está narrada y cómo está contada la historia, pues se vuelve un ganador de Oscar, ¿no? Ok. No, bueno, hay mucho que procesar. Sí. Oye, y digo, ya para cerrar, ¿cómo te estás manteniendo creativo en este periodo de contingencia? Pues mira, parece curioso, pero la mejor forma de mantenernos creativos es leyendo, es el estar online con las redes, pues no, es un recurso que quién nos iba a decir que se iba a volver el más importante en una situación como estas, ¿no? A veces hasta con el enojo de nuestras parejas. Mi mujer me regaña mucho porque dice que paso mucho tiempo conectado. Y es eso, es mantenerte, bueno, disfruto mucho a mis hijos y a mi familia, incluso el simple hecho de enseñarle a mis hijos cómo prender el carbón es un proceso que es hasta delicioso, porque a lo mejor no te habías visto orillado a ese momento, más que ahora que dices, oye, yo ya no quiero prender el carbón, quiero que ellos aprendan a hacerlo, ¿no? Claro. Y estar conviviendo con la familia es fundamental. Sacar los juegos de mesa que no son electrónicos, que te obligan, te ayudan incluso a convivir con la familia, pues es magia pura. Ahora vale su peso en oro eso, porque sacar las damas chinas hoy se vuelve algo que antes era tan elemental, Cotidiano. porque están guardadas. ¿Cuánto tiempo llevaban guardadas las damas chinas ahí? Bueno, pues ahora hay que sacarlas, ¿no? Y hay que jugar uno, y hay que jugar maratón, y hay que convivir con la familia. El encierro o te aniquila o te une. Y yo estoy dispuesto
a luchar porque me una, porque no voy a permitir que esto nos aniquile, ¿no? Entonces, pues es buscarle a las formas de convivencia y de sana diversión dentro del encierro, ¿no? No hay de otra. Perfecto. Pues Homero, qué placer, de veras, qué maravilla charlar contigo, con... El maravillado soy yo, encantado, Johnny. No, no, y ahora sí que hay que ver mucha publicidad, hay que ver mucho cine, hay que leer, ¿no? Para ir alimentando el músculo creativo, ¿no? Totalmente. Fíjate que las series se han vuelto también, dicen que no es gratuito que el dueño de Zoom haya cuadruplicado su fortuna y que creo que 2 fines de semana subió $4,000 millones su fortuna, porque pues aquí estamos enlazados a través de Zoom y quién le iba a decir a él, ¿no? Que el coronavirus se iba a volver su propia fortuna. De la misma forma digo que la televisión, las series, por ejemplo, la nueva plataforma creativa en cuanto a películas, pues se ha vuelto Netflix. Y mi mujer me dice, oye, en el próximo, yo estoy estructurando el guión de una ópera prima que quiero ya dirigir como único director, no como 108 costuras, en donde fue una codirección. Me dice, oye, piensa en Netflix precisamente porque el formato cinematográfico, aunque es muy romántico y queremos ver nuestra peli en pantalla grande, Claro. pues simplemente ve lo que le pasó a La Casa de Papel, que de ser una historia que habían cancelado en la televisión abierta de España, se volvió un fenómeno mundial simplemente por cómo está contada, y ya estamos en la 4ª temporada, que por cierto es Sí, maravillosa. justo ayer estaba viendo el documental de ese, El detrás de cámaras, que el precisamente fenómeno, narra sí, este fenómeno maravilloso que le sucedió a La Casa de sí, Papel, en donde precisamente el guionista pues ahora tiene el reto de cómo claro. seguir sorprendiendo en una historia que ya nos contaron desde la primera temporada y que pues no quieren volver a caer en en el mismo reciclaje y pues que tienen, por cierto, unos personajes maravillosos como el propio profesor y cada uno, ¿no? Berlín y todos los... ¿No? Y es una Todos, serie que genuinamente te hace gritar, o sea, yo la estaba terminando de ver a las 2 de la mañana en este encierro y nosotros estábamos gritando en casa y dije, ay, los vecinos que han de pensar que estamos ahí de, ay, 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 no, o sea, una y te puedo cosa, jurar que no paras de verla. Dices, otro capítulo no, más. Ya son las 5 de la mañana, pero uno más, uno más, uno más. Y a no, todos no, nos no, pasa, nos ha dado la luz del día viendo capítulo tras capítulo. Bueno, ese formato, regresando al tema de tu comentario, pues es precisamente lo que nos permite ver cómo hay ciertos lenguajes, en este caso, pues el lenguaje cinematográfico de una serie que se va contando en capítulos, te va manteniendo cada vez más interesado. Entonces hay diferentes plataformas, diferentes formatos. La historia que yo originalmente tenía pensada para 2 horas, que estamos estructurando mi socio Jorge Corral y yo para un largometraje, muy probablemente terminemos dándole un giro para volverla a capítulos, porque es probable que nos acerquemos a Netflix para más bien convertirla en serie. perfecto, Se llama, ya lo puedo decir, ok, Histerias de mi padre. Mi socio y yo estamos en ese pensamiento y probablemente lejos de volverse un largometraje, a lo mejor por recomendación y sugerencia de mi mujer, Gabriela Pelayo, quien le hago mucho caso porque ella también es comunicóloga y ok, publicista, muy ella bien, trabajó en Young Rubicam, siempre del lado estratégico, del lado de cuentas, pues tiene una visión y una serie de aportaciones muy, estratégicas, que a veces uno como creativo pasa por alto. Entonces, claro. siempre sus sugerencias para mí son muy bienvenidas porque esta es una de ellas, en donde los formatos nos plantean nuevos retos. Y ahí está el ejemplo. La Casa de Papel es un gran ejemplo de cómo una historia se puede volver un suceso internacional, que además, tan bien producida que está, pues compite con las mejores del mundo. O sea, tiene niveles de producción y de cuidados extremos en la narrativa y en los props y en las locaciones y en la actuación y en los planos, secuencias, en todo lo que estructura la serie como tal. Es impecable, compite con las mejores del mundo, desde mi punto de vista. Sí, no, no, definitivamente, estoy contigo en esa página. Sí. Pues mucho éxito, Homero, que no sea la última vez que charlemos, Johnny, quizá la próxima. como le dije a mi querida amiga Ariadne Salomón, a quien le agradezco esta
invitación maravillosa. Estoy a sus órdenes. Así como antes me invitaban a dar una plática ahí en el patio inmenso, maravilloso, en la UDEC, pues hoy se tiene que hacer a través de esta vía y encantado también. Así que estoy a tus órdenes, Johnny. Muchas Cuando gracias. volvemos a enlazarnos y de verdad el honrado y el privilegiado de este momento soy yo. Pues te agradezco mucho, mucho, mucho. Gracias a toda la gente que se conectó con nosotros, que estuvo interactuando. Homero, de veras, un placer. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos a lo largo de la semana en este programa de charlas creativas aquí en la Universidad de la Comunicación. Una vez más, Homero, muchas gracias. Gracias a ti y a todo el público, a todos los alumnos y a toda la gente que se conectó. Mi cariño desde el encierro y mis buenos deseos para que nos sigamos manteniendo en casa para vencer a este bicho. Perfecto, pues muchas gracias y sigamos siendo la comunidad que cree en sus ideas. Cuídense mucho. Gracias. Totalmente, un abrazo. Hasta Saludos. luego.